cubana. La guerrilla del Che en Bolivia, la característica fundamental es que produce un solo reclutamiento en meses, uno. Y ese reclutamiento ni siquiera es una incorporación directa, sino que lo convierte en un enlace que va hacia el exterior. La causa de eso es la traición del Partido Comunista Boliviano y de Monge. Yo no hablaría, no me gusta entrar en estas polémicas que se inventaron después. Traicionó el partido, Tania trabajaba para los servicios soviéticos, es basura pura. Monge fue absolutamente coherente. Si traicionó a algo, traicionó a su vieja tradición de político vinculado al socialismo de mentiras de la Unión Soviética, al socialismo burocrático, ¿no? Cuando se mete en la aventura del Che, ahí sí hay una traición a los principios del socialismo burocrático, a los que le pasaban dinero todos los meses para completarle el sueldo, ¿no? A una tradición de partidos comunistas deslavados, guiñaperos que había en América Latina. No, y en ese sentido es coherente cuando dice yo no me embarco en la aventura del argentino loco no, nosotros tenemos una visión de que el proletariado, bla, 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 Fabril. Bueno, entonces, Monge, por cierto, termina su vida, según registro ahora en la última versión, como pequeño comerciante en Moscú después de la perestroika. Ah, mira, pequeño comerciante. Bonito, ¿no? Estamos hablando del titular del Partido Comunista Boliviano, cuando el Che, ¿no? Pequeño comerciante después de la perestroika. En Moscú. Te hago una última con relación al Che y después hacemos una pausa en la nota y volvemos con lo que nos quedó pendiente, que es el tema de la visión afuera de peronismo, kirchnerismo, etcétera. Vos admirás al Che, ¿sí? La palabra admiración me queda coja. ¿Coja es corta? Coja es corta, coja es que le falta una pata, coño, y cuando no tienes dos patas caminas ladeado. En principio se metió en mi vida y no hay manera de sacarlo. Uh-huh. En las noches a veces me visita para ponerme a trabajar poniendo ladrillos en una escuela y me despierto agotado, ¿sí? Y además tengo 3 fotos de él en mi estudio de trabajo y nunca he logrado que me sonría, y eso que sonreía muy frecuentemente. No creo que le haya gustado el que yo haya escrito una biografía tan minuciosa, pero no porque crea que mi biografía es imprecisa, al contrario, creo que es extraordinariamente precisa, ¿no? Sino porque al Che no le gustaba que invadieran su privacidad. Un hombre que tuvo a lo largo de la vida 6 amigos íntimos y no más, ¿no? Preservaba un espacio íntimo, y ahí me fui a meter yo, ¿no? Entonces, cariño sí, respeto sí, visión crítica sí, porque cuando vives con un personaje así, le reconoces las virtudes, los defectos, los medio defectos, lo conoces, hablas con él. La pregunta que te iba a hacer, en caso de que la respuesta hubiera sido que sí lo admirabas, es si en algún momento había una suerte de flashback y te deprimías por saber cómo terminaba la historia de ese personaje heroico que estabas investigando. ¿Se entiende? No, yo sabía cómo terminaba. Lo que quería era hacer justicia. Quería escribir un libro del cual le hiciera justicia a mí mismo como escritor. No traiciones, no negociaciones. Al Che como personaje y a los lectores. Los lectores se merecían una historia no edulcorada, no tradicional y al mismo tiempo rigurosa. Y sí, sigo pensando que el Che es uno de los grandes personajes de mi vida. Paco no sé de los demás, no sé del siglo XX, supongo que también. Sí, supongo que también. Con Paco Ignacio Taibo II, con el escritor, con el periodista, con el político, con el profesor. Estamos en Marca de Radio, aprovechando su presencia en la Argentina cuando presentó El retorno de los tigres de la Malasia, su última novela. Nos habíamos enganchado con el Che en el bloque anterior, cuando en verdad veníamos agarrados de la visión desde afuera de qué es esto del kirchnerismo, del peronismo y de esta particularidad argentina. Y quiero recordar algo que Paco había dicho en el bloque anterior, que es que al haber convivido con tanto exilio argentino en México, donde él a su vez se fue en 1958 con su familia, se tuvo que acostumbrar a pensar en argentino. Entonces, ahora que retomo con Paco el diálogo, te repregunto, ¿qué es pensar en argentino? Bueno, pensar en argentino no todo lo que parece es, ¿no? Y no todo lo que es parece. Yo creo que ya inicias con un grado de complejidad 2, ¿no? Y luego son los hechos, los... Como materia, ¿no? Sí. Bolilla uno, argentino, no lo que parece ni todo lo que parece lo contrario. Yo creo que esa es la primera. La segunda, y que es importante, son los hechos los que hablan.
y por lo tanto no te sirven las previsiones ideológicas ni las cárceles ideológicas para pensar y para juzgar. Entonces Evita será populista, pero los obreros a los que les repartían los colchones eran de verdad, y la oligarquía era de verdad, y a la oligarquía no le gustaba Evita. Entonces si a la oligarquía no le gustaba Evita, a mí sí, me cago en la leche. A mí lo que no me gustan son los oligarcas, ¿no? En toda mi vida no he conocido un banquero simpático, ¿no? Entonces eso significa que tienes que aprender a pensar a partir de la realidad y de los hechos. El propio Che lo intentó, no le costó mucho trabajo, ¿no? Cuando se relaciona con los peronistas en La Habana después del triunfo de la Revolución Cubana, porque no acaba de querer entenderlos, no de entenderlos, de querer entenderlos, ¿no? Pero bueno, y con Perón creo que le pasó también. Con Perón era evidente que Perón es un viejo cazurro, y al Che lo medía muy bien. Le decía, tú tienes doble discurso, hombre blanco, tú tienes doble lengua, ¿no? A partir de ese entendimiento del ser argentino y esto que acabas de hacer sinónimo, ¿qué hago? ¿Traslado hacia cómo entendés a lo que se llama kirchnerismo? Si se enojan con Cristina y antes con Néstor. Tienes que añadir un factor que es, sí, los mexicanos somos como los niños pobres de América Latina, entonces cualquiera que pasa a caballo te parece simpático, compadre. Sí, viviendo desde Argentina y desde Colombia, esta incapacidad transformadora de nuestros países, en México frenada 2 veces con 2 fraudes electorales, nada más y nada menos, en las elecciones presidenciales, ¿sí? En Colombia por una guerra civil continua que convierte al pueblo en una necesidad de paz a como cueste, ¿no? Y como cueste es la salida conservadora. De repente ves estos proyectos progresistas limitados que cargan burocracia corporativa, y aún así pasan a caballo al lado tuyo y te sonríe. ¿Cuánto te enseña tu análisis político para hacer novelas? ¿O no tiene nada que ver? No, sí tiene que ver, te vuelves malicioso, y la malicia es fundamental para la literatura. Un escritor sin malicia es como el burro que tocó la flauta. Paco Ignacio Taibo II. ¿Solo aprendés la malicia o prioritariamente aprendés la malicia? No, hay doble lectura, siempre la hay. Yo creo que la de la malicia es muy importante, pero además es que te estás forzando a ti mismo a tener una lectura moral de la vida. Cuando haces política como yo entiendo que hay que hacer política. Yo sé, los que piensan que la izquierda es una cosa que ayuda a las viejitas a cruzar las calles, coño, ¿no? La izquierda es una cosa que ayuda a las viejitas a cruzar la calle. Sí, y que se indigna frente a fenómenos como los niños de la calle, que es el talento mayor de una sociedad, regalado, desperdiciado, mutilado, o sea que tiene continua indignación moral. Entonces, como pienso la izquierda así, pienso la novela así. ¿Hay algo de anarco en vos? De anarquista. Pero evidente, ya, si no lo detectaste hace media hora tardaste mucho. Pero por favor, soy un libertario light. Light en el sentido libertario light es fuerte. Es que no pongo bombas, pero evidentemente hay en mi pasado y en mi presente un gran cariño por la idea de que anarquía no es caos, anarquía es organización desde abajo de una sociedad. ¿Tenés a anarquistas admirados? Desde luego, he escrito varios libros sobre personajes del mundo de la anarquía, como algunos magonistas mexicanos, como Durruti, he escrito El paso por México de Durruti. Tengo un gran cariño por el mundo. Además soy muy frente populista en ese sentido. Puedo escribir sobre socialdemócratas y quererlos, y puedo escribir sobre anarquistas y quererlos mucho. Cuando volvés a España, a Gijón, ¿no? Que después quiero que cerremos con eso, toda el festival multicultural, le llamamos, de la Semana de Gijón. Está bonito, sí. Igual después cerramos con eso, ¿no? Pero quiero decir, cuando volvés a España, después de haberte ido en el 58 con tu familia, ¿tenías cuántos años? 9. 9 años. Cuando volvés a España, de la España franquista de la que te vas, y volvés a la España, ¿qué le llamaríamos? La España con pretensiones de posmodernidad, posfranquista. ¿Te da saudade, te da añoranza? Puta, ¿por qué no me quedé? No. Europa es un capítulo mal terminado de la historia. No me gusta.
No Gijón para vos. sí, ¿Vos Gijón considerás sí. que Europa es Sí, un capítulo mal terminado? sí. Todo es demasiado descafeinado. Sin embargo, Gijón no. Gijón tiene una reserva más fuerte. Gijón es un mundo muy particular. Gijón es el corazón de Asturias, una región con tradiciones proletarias muy bonitas, Claro. de la clase obrera culta, que construía ateneos, bibliotecas, y con una idea de la fiesta, que la Semana Negra se apropió de esta idea de la fiesta culta. Semana Negra es una especie de Disneylandia para niños trotskistas. Muy bueno. Anótenla. Disneylandia para niños Está trotskistas. muy bien.